Ingeniero, lo veo bien, me alegra muchísimo. Aquí. Siempre con esa sonrisa que le acompaña, que debe ser una felicidad uno permanentemente sonreír. Y yo sé que no siempre todas las cosas andan como uno quiere, pero responderle con una sonrisa debe ser, como dicen los médicos, terapéutico, saludable, una buena manera de abordar la vida. Y hay que ser positivo en la vida, porque dicen que la mente pesa mucho en el estado de ánimo de la persona. Y si tú no tienes una actitud optimista, positiva, bueno, tendría problemas. Pero hay que ser positivo ante la vida. Ingeniero, ya el PRD tiene candidato presidencial, porque aunque técnicamente es un precandidato, Exacto. ¿quién va a osar disputarle al presidente del partido la candidatura presidencial? ¿Cambia en eso algo la vida del PRD? El que ya tenga una precandidatura como el ingeniero Vargas Maldonado, presidente y digamos el líder del partido, ¿o es una postura de fortaleza a los fines de eventualmente negociar con otros partidos o apoyar a otros partidos o que otros partidos apoyen al PRD? Mira, primero, saludo, bienvenido a ti, a todos los amigos televidentes. Y gracias por acompañarnos y a ti por invitarnos a este programa. Usted es un hombre de la televisión, algo que no dije, ¿no? Está bien. Bueno, he aprendido de ustedes, ¿no? La televisión, de ustedes del periodismo. Fíjate, la decisión de nosotros postular candidato a todos los niveles, que en el último programa que yo he estado aquí, lo habíamos dicho. Que exacto, usted aspira a la senaduría. Por ¿no? Y que habíamos acordado una línea política de llevar candidato a todos los niveles. Por eso el ingeniero Miguel Vargas Maldonado se presenta como aspirante, que es como establece la ley y el reglamento, exacto, a la candidatura presidencial. Y nosotros aspirando a la candidatura a senador de la capital. Y así vamos con la alcaldía, con los diputados, en todo el territorio nacional. Entonces, la decisión de un aspirante a la candidatura presidencial en el PRD impacta positivamente porque observemos que el PRD del 2008 no había tenido un candidato propio, un aspirante propio. Y el último aspirante que estuvo en el 2008 fue Miguel Vargas Maldonado, precisamente. O sea, después vino el 2008 el PRD, tiene a Miguel Vargas. Sacó un 40 y pico, ¿no? Un 40 y... algo por ciento, y después viene en el 2012 el presidente Hipólito Mejía. Entonces en el 2016 el PRD no tiene candidato y en el 2020 tampoco. Es decir, la no presencia de un candidato en el nivel presidencial en el 16 y en el 20 coloca al PRD que al no tener su propio candidato la votación es menor, y eso es natural porque cuando tú no tienes un candidato tuyo propio de tu partido, eso te afecta indudablemente en la votación. Entonces también, así como te afecta en la votación, te afecta también en lo que es el fortalecimiento del partido de cara a una campaña electoral. Entonces, nosotros sabiendo que el panorama político aquí todavía no está definido, aquí tenemos un panorama que comienza ahora a definirse, sobre todo en el nivel presidencial, porque a los otros niveles ni siquiera se sabe los candidatos oficialmente que van a estar en cada una de las comunidades. Entonces, es una decisión política de nosotros impulsar nuestra candidatura a todos los niveles para poner el partido a crecer y en su momento determinado tomaremos decisiones. Porque mira lo siguiente, en este momento cada partido tiene ahora su estrategia y su plan. Todos estamos concentrados, y uno lo ve en el fortalecimiento de cada una de las organizaciones. Porque además, en los últimos tiempos ya en la política dominicana, el partido como plataforma juega un papel importante como estructura política para soportar candidaturas. Hasta el lugar. Hasta el lugar, exactamente. Hasta un momento que el partido tiene un crecimiento, hasta un momento, hasta un punto. Entonces, a partir de ahí entra el crecimiento que se origina en esa organización política con las candidaturas. Por eso tú observas que en algunos lugares un partido es más fuerte que otro, o un candidato es más fuerte que otro, porque el candidato atrae una población votante que no la atrae el partido. Exacto. Tú tienes la del partido, que es una votación o una militancia cautiva. Correcto. Pero entonces, dependiendo del candidato que tú montes en esa estructura partidaria, tú o creces o bajas.
Y eso lo vemos. Sí, sí. Eso lo vemos. Y ahí hay un ejemplo claro, el del doctor Leonel Fernández. Todo el mundo está consciente que él está muy por encima de su partido. Es decir, la figura del presidente. Aquí casi siempre ha ocurrido eso. Casi siempre. Y a veces hay candidatos que sobresalen muchísimo. Hay otros que aportan un poquito. Pero hay otros también que a veces bajan por el partido. Yo recuerdo cuando el PRD era muy fuerte, que algunos aspirantes decían, no, el PRD gana con cualquiera porque está muy fuerte. Y nosotros decíamos, no, no es así. Porque también depende mucho. Si tú no tienes un candidato que se asemeja a tu partido o que esté por encima de tu partido, tú vas a una competencia en desventaja. Entonces, de ahí que esa decisión de nosotros presentar el domingo pasado, ya formalmente, las aspiraciones a la presidencia de la República del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, es un factor determinante porque primero da una señal clara de que vamos con una candidatura. Y segundo, que hay una decisión, porque esa es otra cosa. Tú puedes vivir amagando, voy a aspirar, y la gente no te lo cree hasta que tú no asumes una posición firme, que la gente diga, bueno, esto va en serio. Y lo que ocurrió el domingo pasado, con esa decisión del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, de hacer una propuesta concreta y de presentar, y él lo plantea de manera clara. Dice, yo voy a plantearme con un presidente distinto en función de que su experiencia de Estado, en función de su capacidad, en función de su éxito tanto en lo privado como en lo público, en las gestiones que ha tenido, y él ha planteado de manera clara. Nuestra propuesta es ir a enfrentar problemas fundamentales como el alto costo de la vida, el problema del empleo, el problema de la inseguridad, y él hace planteamientos claros. Eso fue lo que hicimos para cada uno de esos temas el domingo, y es apenas el comienzo para seguir en el debate. Bueno, el PRD es una marca. Totalmente. Una marca que tiene sobre sí importantes aportes al proceso democrático dominicano. Aunque el PRM sea una especie de apéndice ideológico del PRD, el PRD sigue ahí. Y dice la habladuría popular, no sé si es así, que hay personas que pasan el periodo electoral diciendo yo voy a votar por X partido, habiendo sido PRDista desde su juventud, pero por H o por R está descontento, ¿no? Y cuando llega a la urna y ve todas las boletas, ahí tiene un problema de conciencia y supuestamente terminan votando blanco. Porque, bueno, ustedes han definido al PRD como un sentimiento. ¿Sigue siendo un sentimiento? Sí, sigue siendo un sentimiento tan así que a veces tú le preguntas a un ciudadano común, ¿cómo tú votaste? Y dice, yo voté blanco, pero fue por el PRM que voté. Exacto. Pero dice, yo voté blanco. Sí, se siente PRD. Sí, y sobre todo personas mayores que te dicen a ti, yo toda mi vida he votado blanco. Pero vienen varios procesos electorales y tú dices, pero ¿cómo que te has votado blanco? Viendo uno la diferencia electoral. El PRD es un sentimiento. Y yo diría, más que el PRD, lo que ha representado el PRD con sus luchas, la lucha democrática. La mayoría de nosotros, los jóvenes, estamos marcados por eso. Y los padres son los mismos. Son los mismos. Y además, y fíjate, cuando nosotros vemos jóvenes que ingresan ahora al PRD, su entrada, lo primero que dicen, es que mi papá y mi mamá siempre fueron PRD. Así es. O sea, que viene influenciado por esa parte. Y lo estamos viendo muchos jóvenes que vienen al partido ahora, que ni saben, vamos a decir, la historia del PRD, pero dicen, desde chiquito yo siempre vi a mi papá y mi mamá con esa lucha por el PRD y yo veo influenciado por eso. O sea, te lo dicen abiertamente. Algunos analistas sostienen que las cúpulas, por ejemplo, del PRM y del PRD son distintas y tienen entre ellos sus divisiones, sus rencillas, su picada de ojo, como se picaban los ojos antes o se lo cortaban. Sí, cortaban. Pero que en la base se tratan los PRDistas y los PRMistas como si fueran la misma cosa. Porque en uno y en otro lado están los amigos, los viejos compañeros, los cuentos comunes, las historias. Hasta las intimidades. Hasta las intimidades, sí, como no. Políticas y personales. Acuérdate aquella de Jacobo y Peña en Haití, ¿no? Ah, no, claro. No, son dos mujeres y Peña le echó mano a la rubia. Están las intimidades, sin lugar a dudas. Eso fue cuando una vez que Peña dijo que Jacobo era racista. Sí, pero déjame decirte. Jacobo dijo, el racista es él, y hizo esa historia. Pero que las intimidades llegaron tan lejos. Yo me recuerdo de Marluta, que me contaba a mí, que para descanse,
algunas intimidades con Don Juan, sí, porque esas venían de muy de cerca, esas intimidades. Otra, fuera de ponerle la mano en la barriga. Aparte de eso, precisamente en un momento que era para la campaña del 90, que había una posibilidad de acercamiento de Bosch y Malduta, sí, ¿se lo recuerdas? Sí, sí, cómo no. A mí me tocó trabajar en ese acercamiento. Y cuando yo intenté algunos contactos con Don Juan llegó a decirme a mí: yo a ti en la boleta del PLD, en lo que tú quieras, pero a Jacobo Malduta nunca Sí, me dijo a sí, mí. sí, y yo le dije eso, y yo intentando. Me recuerdo que Lidio Cabet, todo ese grupo de gente que era secretario general en ese tiempo, estaba intentando lograr. Inclusive en ese momento se hablaba de un frente patriótico, y en ese tiempo nosotros estábamos en el PRI, y Tácito Perdomo y yo éramos representantes del PRI en ese frente patriótico, que lo encabezaba el PLD. Y recuerdo que cuando estábamos en esos apretos, Jacobo Malduta me puso la mano en el hombro y me dijo: mira, yo conozco a Don Juan más que tú. Eso por ahora no va a ser posible. Y el único... Y entiendo que Jacobo lo único que pedía era que anunciaran, pero, oye, en una rueda de prensa. Te voy a revelar lo que era, porque a mí fue que me tocó llevar el mensaje. Me recuerdo yo que Leonel Fernández tenía una oficina frente al Centro Olímpico ahí, una plaza que hay, que era de la vicepresidenta. Correcto. Yo llegué a ir a hablar con ellos, con Lidio Cadí, esa gente ahí, hablando, porque ellos todos estaban interesados en que se diera esa alianza, ese encuentro. Sí. Garantizaba el triunfo. Y Jacobo lo único que planteaba, y yo se lo dije a ellos, a los dirigentes del PLD, era que Bosch apareciera con él en público y que él iba a anunciar su apoyo y hasta se iba a disculpar de lo que había dicho, que tú señalabas. Exacto. De haberle puesto la mano en el estómago en un momento difícil. Bueno, lo dijo Bosch, porque en realidad lo que Jacobo dijo fue que le temblaba la barriga. Eso mismo, ¿entiendes? Que le temblaba. Entonces, esa expresión, Jacobo me dijo a mí: dile a los amigos del PLD que lo único que yo pido es para apoyar a Bosch, que se haga público y yo estoy dispuesto a disculparme. Eso me lo dijo él a mí. Y Don Juan se negó rotundamente. Sí. Inclusive el comité político del PLD en una de sus reuniones acordó hacer ese acuerdo con Malduta, y vos le dijo: pues ustedes buscarán otro candidato. Se paró, se mantuvo en una posición lamentable, que esas cosas llegaran tan lejos. Pero te digo para que tú veas cómo esas intimidades, sí. Y así la hay ahora. Así también era con Peña, después de su pleito. Lo de Peña. Sin embargo, terminó yendo a Miami a verlo, y dicen algunas personas que estaban allí que Don Juan lloró. Jacobo y Peña, tú dices. No. Cuando Peña Gómez y Bosch, cuando Peña estaba interno allá en Miami, fue una comitiva del PLD con Bosch a la cabeza. A Nueva York. A Nueva York, a verlo. Sí. Y dicen que el profesor se conmovió. Sí, que esas intimidades... Porque cuando uno lee las cartas... No, mira, las intimidades de Bosch, de ellos, Peña y Jacobo eran muy lejos. Jacobo estaba escribiendo su memoria, al paso que con su muerte, yo no pude saber dónde la tenía. Pero yo le pregunté a él, porque él tenía muchas informaciones de la política dominicana. Sí. Yo conversaba mucho de él, y él me dice: yo estoy escribiendo mi memoria en su momento, porque él era un hombre, primero, muy leído, con mucha información, y muy protagonista de momentos bastante difíciles. Y yo recuerdo él me contaba de esas actividades que hacían Peña Gómez y Jacobo para andar por el mundo, enviado por Bosch, incluyendo recaudando fondos. Y Juan Bosch estaba en España, en Benidorm, por allá, y ellos iban allá a darle informe a él de las actividades. Y yo conocí muchas intimidades que ellos me contaban. La verdad que la política tiene muchos secretos. Sí. Y a veces hay cosas que uno tiene que reservárselas, llevárselas a la tumba. Y no decir. Y muchos secretos que explican decisiones públicas. Claro. Pero que hay un trasfondo, como siempre, una matriz que se desconoce. Mira, al extremo, que quizás mucha gente no lo sabe esto. Cuando le dieron el golpe de Estado a Bosch, que él estaba en Palacio, y lo hicieron preso, Jacobo llamó, porque le informaron del golpe de Estado, y habló con el presidente. Y Bosch le dijo a Jacobo, eso me lo explicó él a mí, para darme un consejo sobre una situación que él pasó. Y le dijo: presidente, pero ahí no hay armas, ahí no hay gente con armas. Dice: yo voy para allá. Y Bosch le dijo: no venga, que ya no hay nada que hacer. Y dice: pues yo voy para allá. Y él en su casa tenía varias ametralladoras, y la colocó en el baúl del carro y cogió para allá. Y cuando va entrando a Palacio,
los guardias que están ahí le dicen, todo bien, y dice él, todo bien. Y un teniente que le iba manejando a él dijo, todo no está bien, chequeen atrás. Oye, el teniente que le estaba manejando. Y ahí abren el baúl, cogen las armas, y recuérdate que eso está en muchas narraciones de algunos actores de ese momento, que Jacobo Malluta fue de los funcionarios que agarraron preso en Palacio. Oh, sí, y cuando Bosch iba saliendo, él fue el que le voció, presidente, fue él. Sí. Porque él estaba en una actitud de enfrentar el golpe de Estado. Porque ya Jacobo era una de las gente que sabía, pues se había reunido con militares de todo el complot. Y le había llevado militares a Bosch para que le explicaran el complot, y Bosch lo negaba todo el tiempo. Y los militares se sentían mal con Jacobo porque decían, pero le estamos denunciando al presidente el complot y no nos hace caso. Entonces, había esa situación. Todo eso me lo explicó a mí Jacobo Malluta, que era un hombre de mucha confianza de en ese momento. Exacto, era su ministro de Finanzas. Exactamente. Y además, ese Jacobo Malluta, hasta muchos años después, era lo que hoy llamaríamos cabeza caliente. Sí. Y es radical. Ahí están las entrevistas. Incluso él proclamaba la necesidad de nacionalizar el Central Romana. Sí. ¿No? Tiene unas posiciones firmes también, hombre, de posiciones firmes. O sea que el PRD también ha dado sus saltos ideológicos dentro del PRD. Claro. Ya no los grandes saltos como dictadura con respaldo popular y otros, sino pequeños saltos y, como usted señala, muchos actos de valentía desconocidos. Yo siempre lamento, le llegué a escribir, yo quería entrevistar a Aridio de León, que era un hombre... Aridio García de León. Sí, era un hombre siempre medio paso atrás, de muy bajísimo perfil, tengo la impresión de que poco ambicioso políticamente hablando, pero conocía, porque él siempre estuvo en el concón de los hechos y los acontecimientos. Y era un hombre cercano tanto a Peña como a Jacobo. Sí. Y no ni siquiera le gustaba hablar, no le gustaba hablar, y es una pena. Siempre lamento que esos testimonios que forman parte importante de la historia no queden en algún sitio, que a veces son más importantes inclusive que lo que uno ve. Claro, porque los sociólogos y los teóricos hacen mucha presunción, pero los actores categorizan mucho las cosas, leen mucho el entorno, el contexto, pero los hechos de carne y hueso muchas veces los desconocen. Sí, los actores son fundamentales. Déjame decirte que en esa relación que yo te estoy narrando de Bosch y Jacobo, al final tan difícil, cuando yo estaba en esas gestiones de producir un reencuentro de ellos, la esposa no estaba de acuerdo, doña Nelisa, que era comadre de Bosch y de Peña Gómez. Sí. Y yo tuve una situación... Ella no quería. No, ella me increspó a mí de mala manera y yo simplemente le dije, yo estoy cumpliendo con una misión de su esposo. Sí, pero para que ustedes vean. Sí, pero por lo que ella no quería, yo hasta me reservo, porque ella me lo demostró, por qué no quería. Y es algo que son de las cosas que yo me llevo a la tumba, porque ella me explicaba que en el exilio en Puerto Rico, en la casa donde se quedó Juan Bosch, era la casa de Jacobo Malluta. Cuando Bosch llegó ahí, la habitación matrimonial de ellos se la cedieron a Bosch. Sí. Y Malluta tenía ahí un negocito de reparación de nevera. Y ellos dejaron eso ahí. Entonces, quien iba y llevaba los mensajes a Puerto Rico, de aquí a allá, para Jacobo, para el PRD y Bosch, era doña Nelisa. Ella me dijo a mí, mira, todos los mensajes de don Juan yo los traía aquí en los senos para pasar por el aeropuerto. Y me dio una serie de explicaciones que son cosas que ¿se entiende? Uno no quiere. Y ella me decía una serie de razones por las cuales no estaba de acuerdo, porque entendía que no se manejó bien con ellos. Esa lo que pasa es que la política es eso, y las mujeres tienden, como no manejan la totalidad, y no son las políticas profesionales, las que no lo son, como era el caso de ella, no entienden la naturaleza de la política. En la política no hay enemigos permanentes, ni amigos permanentes. Los políticos caminan tramos hasta que puedan, cuando cada uno coge por su lado. Y si tienen que reencontrarse de nuevo, lo hacen. Y eso que tú estás diciendo es muy cierto. Por eso en mi paso por la política con estos líderes, que estuve mucho de cerca con la mayoría de ellos, me he dado cuenta cómo hay separaciones y hay reencuentros. Por eso yo siempre he dicho, no descarten que esos líderes se reencuentren. Ortega y Gasset
a uno de mis autores favoritos, creo que se lo he dicho otras veces, tiene un ensayo que se llama Mirabeau o la política, que cuando yo leí ese ensayo hace muchos años, entendí la naturaleza de la política y de los políticos. Y hay una frase de las muchas que él dice memorable sobre la política y los políticos, que es esta: la palabra del político siempre es una palabra provisional. Mira, esto es tan así lo que tú estás diciendo, de ese manejo de los diálogos políticos. En el 1995, porque esto es importante, esto es parte de hechos, no de historia escrita, sino hechos, fue que se produjo el reencuentro de Jacobo Margotti Peña Gómez. En 1995, porque después vino en el 95. En el 95. Fue a finales del 95. Los dos estaban enfermos. Los dos estaban enfermos ya. Pero a mí me tocó, me tocó Jacobo jugar. más. A mí me tocó, pero todavía Jacobo no lo había hecho público. Reconocimiento de mucha gente. Pero él sí lo sabía. Sí, él estaba en su... Pero lo tenía muy en secreto guardado. A mí me tocó, en un momento que yo iba, yo duré 3 meses trabajando a Jacobo Malduta para que se produjera un reencuentro con Peña Gómez. 3 meses para convencer. En un momento que yo voy con él desde el local del PRI, que estaba ahí en la Bolívar, voy subiendo para su casa en Arroyo Hondo, toda la Lincoln, yo le dije a él que era necesario que él se viera con Peña Gómez por el reencuentro del liderazgo y ese tipo de cosas. Y él me dijo: yo no quiero juntarme con Peña Gómez porque si ese moreno va y me hace un exabruto vamos a tener problemas. Entonces yo le dije: bueno, pero deje que yo vaya y hable con él para que si hace un exabruto lo haga conmigo. Sí. Y él lo pensó en todo el camino hasta que llegamos a la casa y me dijo: está bien, te voy a autorizar a que hable con él. En ese momento yo era regidor de la capital, con Fello Suberbia de alcalde. Cuando él me autorizó, yo le dije a Fello de una vez que llamara a Peña Gómez, que yo quería hablar con él. Y Fello Suberbia me facilitó, localizó a Peña en Cambita, y yo fui a Cambita a hablar con Peña Gómez. Y déjame decirte, cuando Peña me recibió, no me dejaba ni hablar. De todas las explicaciones que me quería dar de la situación, yo le dije: doctor, yo no vine aquí para hablar con usted ni a decirle nada, ni una cosa ni la otra. Yo vine a concertar una junta suya con Jacobo, que él dice: cuando usted diga, a la hora que usted diga y donde usted diga. Y ya ahí usted hablará con eso. Pero Peña se fue en lágrimas, diciéndome muchísimas cosas, me reveló muchísimas cosas que pasaron en la elección del 86. Y después la situación fue peor cuando él se juntó con Peña Gómez. Déjame decirte, cuando ellos dos se juntaron y se abrazaron, el hombro de los dos se llenó de lágrimas, de los dos. Y por ahí sigue la historia, pero para que tú veas cómo son situaciones que de gente que en el corazón yo a veces decía: pero ¿y cómo que hay este grado de ingenuidad tan grande en estos dos líderes? Así lo veía yo, porque llega un momento que... Bueno, la gente se le olvida también que son seres humanos. Son humanos, exactamente. Entonces, desde esa vez, esa situación a mí me caló tanto, que de ahí para acá yo le digo a mis compañeros de partido: para pelear no me busquen a mí. Claro. Yo no vuelvo a pelear con compañeros, miren, ni que yo prefiero quedarme en mi casa. Claro. Y así lo he hecho. Por eso, porque cuando uno ve ese tipo de situaciones, ahí todo lloramos. Vamos a venir a un segmento comercial para que nos rindan los minutos. Ingeniero Guzmán, Héctor Guzmán. Bueno, hicimos un poco de anécdota, pero... No. Se ve que tenemos más de 50 años. Sí, claro. Porque lo estábamos disfrutando. Y no hay cosa que de los cincuentones para adelante, no hay cosa que se disfrute más. Y uno no es muy dado a hablar de la historia, ¿no? Uno no es muy dado a revelar cosas así, pero... A mí me encantaría tener... Conviene para las nuevas generaciones. Un programa que nada más sea de hablar de la vida. Sí, eso es una cosa. Y sobre todo de la vida vivida, porque, como dice Desiderata, cada uno tiene su propia historia. Eso es. Y leída o escuchada con atención son historias muy interesantes. Así es. Que pedagógicas, siempre dejan lecciones. Pero bueno, no se preocupe usted por eso. Para la generalidad de los observadores políticos, habrá o hay una polarización entre el PRM
y el PLD, con un Leonel Fernández que quiere colarse, y en vez de que sea un binomio, que haya una especie de trípode. Pero también el PRD quiere jugar su rol. El PRD está en la lista de los mayoritarios, claro, ¿no? Y entonces tenemos ahora mismo 1, 2, 3, 4 partidos mayoritarios. En términos técnicos frente a la Junta son 3. Sí. No, ante la Junta por ley y por lo que hay, son 4. Ahora electoralmente la percepción... Pero el partido de Leonel recibe recursos, sí, como mayoritario. Como mayoritario. Sí, porque sacó... O sea, logró colarse. Sí, porque sacó más de un 5% en el nivel presidencial. Correcto, tienes razón, sí, más del 5%. Sí. Aunque ahí está el viejo tema de si se suman las dos. Sí, porque eso hay que resolverlo antes de las elecciones. Se quiso resolver ahora, pero no se resolvió. No se resolvió, exactamente. No, con la modificación a la ley, pero no se resolvió. Sí, parece que... Hay una decisión del Tribunal Superior Administrativo y en base a eso que se... Exacto. Parece que además a los políticos les gusta siempre la escuela de Genao, de ver si se pueden colar. El redondeo. El redondeo. Hicimos lo posible con el reformista, pero no encontramos fórmula. No hubo manera. No hubo manera, no la encontramos. Bueno, ¿usted cómo ve el panorama? ¿Usted lo ve dividido en 4, con obviamente 2 numéricamente por encima de los otros 2? Mira, bienvenido, yo no... No la perspectiva, sí, sino en el momento. Yo no me pongo a hablar por hablar. Las encuestas y ese tipo de cosas, aquí se manejan muchas encuestas como instrumento de propaganda. Sí. Pero las que yo he podido ver, que yo he visto que son más bien encuestas que la hace uno que otro con fines de trabajo, pero que para que lo hacen no la pueden publicar. Ningún candidato pasa del 45% el día de hoy. Pero 45 es mucho. Pero ninguno pasa. No es mucho, porque mira qué es lo que pasa. Porque si el presidente con todas las turbulencias tiene un 45 es mucho. No, y si el PLD con todos estos ataques... pero lo que te quiero decir es que no hay decisión de primera vuelta, pero fíjate qué pasa. En este momento. Fíjate qué pasa. Lo que pasa es que hay que entender la política desde la profundidad estratégica y lo que son las experiencias de campaña política. Llegar a un 40, un 45. Oye bien, después que tú llegas ahí, para tú subir un punto y 2 puntos, es más difícil que llegue a ese 45. Claro. Y estas razones matemáticas para eso. Exacto. Entonces, un partido que tiene un 38, que tiene un 37... No va a subir mucho. Un partido, por ejemplo, el PRM, un partido que tiene un 30 y pico, cuando tiene un candidato que está por encima del partido, fácilmente se coloca en 40. Así es. Eso no es problema. Ahora, de ahí que adelante... Y sobre todo, lo más delicado es la tendencia, porque en el caso que estoy hablando, la tendencia es hacia abajo. Y la oposición subiendo, porque eso es lo que se está dando ahora. Hay una lectura, el partido de gobierno viene bajando y la oposición, llámese PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, van subiendo. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque ya tienen candidatura definida, ya están más en la calle. Por ejemplo, el caso de nosotros del PRD, que no teníamos candidatos aspirantes a presidencia, senadores. Pero estarán subiendo ustedes los PRDistas y la gente de Leonel. Yo no creo que el PLD esté subiendo. El PLD ha mejorado últimamente porque ellos tuvieron un bajón y volvieron otra vez y recuperaron. Porque eso también se da en la campaña. Con todos esos cocotazos que le están dando. Claro, porque en la campaña se da eso. Mira, yo recuerdo la campaña del 12, cuando Hipólito Mejía a veces daba algunas declaraciones medias raras. Tú bajabas hasta 2 puntos, pero volvía y lo recuperaba por otras acciones que nosotros hacíamos. Porque la campaña tú le vas dando seguimiento. Exacto. Para ver si tú bajas o subes. Correcto. Y cuando tú bajas, tú dices, déjame ver si me coloco otra vez ahí. Esa es una campaña. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un escenario que todavía estamos en posicionamiento de los aspirantes. Por ejemplo, tú ves al PLD con su candidato a todo meter en la calle, ve a Leonel Fernández con su aspirante todo en la calle, nosotros prácticamente... Pero ahora con su líder enfermo. Pero lo que tiene el presidente Danilo Medina no le va a impedir hacer el trabajo político. Y yo lo digo por experiencia, de casos muchísimo vividos, de gente que ha tenido ese problema de próstata determinado a tiempo. Eso no te impide, porque inclusive, si es una radioterapia, la radioterapia te dura 5 minutos y tú sales por ahí para tu trabajo de una vez de manera normal. O sea, eso depende de lo que los médicos le indican. Pero eso no lo va a parar. ¿Por qué? Porque eso le mantiene todavía darle seguimiento. Él no es el candidato. Si fuera el candidato, tú dirás, bueno, pero él no es el candidato.
La verdad es que los partidos todos están en la calle. ¿Tú sabes por qué también, bienvenido? Es que ahora, en mayo, hay que decidir la reserva de candidatura. Y para decidir la reserva de candidatura, tú tienes que decidir alianza ahí mismo también. Ya. Porque la reserva de candidatura, según la ley, es para usar discrecionalmente la dirección partidaria para uno de tus dirigentes y para alianzas políticas. Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo está en la calle ahora, en función de cuando llegue en mayo hay una parada para ver la reserva, porque si yo hago reservas es en función de que estoy conversando con alguien. Ya. Entonces, el panorama comienza a definirse, pero lo que yo te puedo asegurar es que todo el que esté haciendo encuestas serias, que se llaman encuestas base, que es para tú tener de dónde tú sales, Exacto. esas encuestas, nadie tiene decisión en primera vuelta. Nadie pasa de un 45. Y cuando yo digo nadie, es para que no me pregunte quién está adelante y quién está atrás. Ya. Yo digo nadie. Lo que quiere decir que esté en un escenario. Bueno, pero aún así hay alguien que está adelante, alguien que está Sí, dos, sí, alguien sí, que sí, está sí. tres. Pero y no alguien llega a que está 45. cuatro. Te puede dar una encuesta 41 y otra te da 43. Con el margen de error tú no pasas de 45. Pero el que esté más Y alto. de los cuatro, ¿cuáles tendrían? Bueno, usted dirá, usted es el chinero, yo le pregunto si sus naranjas son dulces y va a decir que sí. No. Pero de los cuatro, ¿cuáles tienen vocación de poder? Porque no, los cuatro no pueden ir al poder. No, pero que como aunque quiera. en un sistema de partido. Cuando tú todos estás midiendo un ganan. escenario, en un escenario como el que tenemos en República Dominicana, todos los partidos aquí son importantes. Son, Importantes, todos. ya, ¿Por qué? claro. Por el escenario que tenemos. Sobre todo esos cuatro. Sí. No, y cuando tú tienes y cuando tú tienes 10 o 12 partidos que te marcan un 5, entre los 10 o 12, te marcan un 5. Sí, pero no es fácil conseguir, esos son los votos más caros. Sí, pero es importante. Entonces, fíjate, es tan así eso, que fíjate lo siguiente. Es que tú tienes unas elecciones municipales en febrero 18 del 24. Eso va a ser un factor también importante. Y la otra son Sí. en mayo 19. Entonces, ¿qué quiere decirte? Que todo este escenario, que nosotros estamos todos en la calle, que estamos todos en campaña, que estamos todos en posicionamiento, porque todavía no es una campaña abierta. Es más o menos una campaña, vamos a decir, con mediana fuerza, porque tú no puedes hacer un proselitismo. Exacto. Y no hay decisión. De baja intensidad. Y no hay decisión en primera vuelta. Va a influir mucho, como tú dices. Por ejemplo, hay encuestas donde mi aspiración a senador, yo estoy muy por encima del PRD, el nombre mío, Sí. como aspirante a senador. Y otro que tenga un partido grande, como le dicen, está por debajo de mí. Ya. Pero en este caso son las candidaturas. Pero tú vas a tener que conjugar fuerza del partido Sí. y fuerza de los candidatos. Y por dónde esos candidatos apoyen a los candidatos presidenciales. Entonces, yo simplemente, la lectura, bienvenido para el panorama de ahora es, no hay nada definido ahora mismo. Ya. Y oye, no hay nada definido ahora mismo. Todo se está posicionando. En mayo veremos el tema de las alianzas. Y a partir de ahí, que vendrán los procesos de escogencia de candidatos, entonces se comienza a perfilar la perspectiva de si habrá decisión en primera vuelta o no. En el escenario de hoy no hay decisión en primera vuelta. Pero como usted dice, me parece igual que las elecciones municipales serán, si no determinantes, muy importantes. Son importantes. En razón de que siempre constituyen una especie de termómetro. Son importantes, ahora no son, y como tú dices, son importantes, son fundamentales, pero no necesariamente determinantes para la presidencial. Por un elemento importante. Las autoridades municipales que eligen en febrero toman posesión en abril. Entonces ya ahí esas autoridades municipales se manejan dependiendo de quién tenga posibilidades de ser presidente de la República. ¿Usted piensa que hay posibilidad de que el reformismo resucite? ¿O ya definitivamente el reformismo fue absorbido por el PLD de Leonel y que ahora se mueve entre el PLD de Danilo y el PLD de Leonel? Yo siempre en política no tiendo a descartar todo Ya. por el todo, porque si ellos pudieran presentar una opción, pudieran presentar buenas candidaturas locales, todo va a depender. Iba a decir yo que Balaguer resucitó muchas veces. Sí. Yo recuerdo haber escrito un artículo titulado Las muertes políticas de Balaguer, cuando amplios sectores de opinión pública creían que ya Balaguer había muerto. Ocurrió así cuando Trujillo y ocurrió después cuando terminó el ciclo blanco del PRD. No, y además, yo recuerdo que para las elecciones del 2004, en un proceso interno del Partido Reformista de Peinado y Eduardo Estrella, el Partido Reformista cuando salió Eduardo Estrella candidato ahí, se colocó en un 35% en ese momento. Así es. En ese momento.
colocado en una preferencia electoral. No, y Bosch resucitó, porque cuando Bosch se fue del PRD, la primera sorpresa fue que Bosch no se llevó al PRD. No. Y entonces Bosch comenzó a ser chiquito. Pero bueno, Bosch solo hay uno, porque esa paciencia de construir un partido desde cero y comenzar de esquina en esquina. A pesar de la edad. A pesar de verdad. Y sobre todo a pesar de la edad. Pero o sea, con Bosch se da el fenómeno, y ahí volvemos al pasado, que era un hombre mayor de una mente joven. Exactamente. Fue el político más innovador de su tiempo. Totalmente. Y todavía cuando ya salió del escenario político, aún estando vivo, era el hombre más creativo. Y un organizador por naturaleza. Y ese, bueno, hasta el punto que el PLD llegó, ya no creo que lo sea, llegó a ser la mejor expresión de un partido, y ahí hay un libro que él escribió que se llama El Partido, precisamente. Yo te digo, honestamente hablando, fuera de apasionamiento político, yo que conozco al PRM, conozco al PRD y conozco al PLD por dentro. Ese viejo PLD... Oye lo que te voy a decir, sí, por dentro lo conozco. Ese viejo PLD por dentro fue tan interesante que se vio una expresión de él ahora en la irrupción en el Palacio de Justicia, cuando el ex vicepresidente Jaime David empujaba a su compañero y decía, el PLD no hace eso. Sí. Yo te puedo decir, honestamente hablando, esa es la estructura partidaria más completa, sin lugar a dudas. ¿Todavía? Sí, todavía. Sí, oye, sin lugar a dudas. Porque uno tiene que ser honesto. Yo conozco por dentro el PRM, por dentro el PRD, por dentro al PLD. Me tocó conocerlo bien porque en las elecciones del 16 tuve que trabajar en sus estructuras de campaña fundamentales por la alianza que hubo. Y yo me doy cuenta cómo opera. Ahí ocurre algo parecido a lo del PRD y PRM, ¿no? Las jerarquías pueden estar divididas, sí, pero las bases son los mismos amigos de siempre, claro, los vecinos, claro. Los que tienen historias comunes, viajes comunes, claro, como dicen ellos, acumulación de capital comunes. Sí, no, hay una hermandad, yo tengo relaciones con gente que está en el PRM, que son de hermandad, que yo jamás los tocaría ni con el PRM. Exacto. Entonces, y nos juntamos a restaurantes. Eso influye en el voto en algún momento. Influye en decisiones sí, porque también a la hora de tú tomar decisiones tú tienes que ver con quién tú te sientes mejor, con quién te puede empujar incluso a lo que algunos llaman una alianza informal. Lo que pasa es que esas cosas se construyen. Sí. Si no hay una actitud de construirla, por ejemplo... Bueno, Leonel no ataca al PLD. Sobre todo ya bajaron eso. Yo le digo a muchos amigos míos que están en el PRM, se lo decía ahora y se lo decía reciente. Inclusive en las elecciones pasadas del 20, cuando se producía lo que se estaba produciendo, yo le dije, nosotros los PRDistas somos los que tenemos la escuela de la división y del reencuentro. Sí. Nosotros nos dividimos y perdimos, la vivimos experiencia, pero también nos juntamos y ganamos y vivimos esa experiencia. Entonces, si eso es posible entre nosotros, no descarten que entre otros sea posible. Pues yo no estoy hablando de invento ni de teoría, vivida. Y el PRD tiene ahora, y cuando digo el PRD, lo conecto a los dos, un aporte a la política que él no podía exhibir antes. Porque el PRD es la escuela de democracia en la República Dominicana desde que Bosch regresa, y sus gobiernos dejaron grandes, los tres gobiernos dejaron grandes improntas en la institucionalidad y en la democracia. Totalmente. Pero obras materiales no podía exhibir. En ese momento. Pero ahora está haciendo unos aportes materiales, claro, que probablemente lo cobran los dos PRD, porque la comida alcanza para todos. Como tú dices, lo que pasa es que esas son cosas que se trabajan. Fíjate cómo yo te conté la anécdota de cómo logramos el acercamiento de Jacobo Malute y Peña Gómez de nuevo. Dos hermanos que se habían separado. Eran dos hermanos. Sí. Y logramos, por eso hubo que trabajarlo, hubo que reconstruirlo, trabajarlo. Sí. Y sobre todo trabajarlo a ellos. Porque si tú no lo trabajas, nadie cede así por así. Sino tiene que crear condiciones, ambiente y ese tipo de cosas. Y es verdad, como tú dices, hay una relación primaria de, vamos a decir, de intimidades. Sí, muchos son compadres. La mayoría,
y más cercano, como le digo yo a veces cuando me junto con Hipólito Mejía, que yo le digo, pero usted es más familia de usted más llegado a Miguel Vargas que yo. Exacto. Porque el sobrino de Miguel es nieto suyo. Exacto. Y es verdad. Sí. Entonces, yo se lo digo, y se lo digo a Miguel y se lo digo a Hipólito. Yo no veo por qué ustedes tienen que tener diferencias de tipo de alejamiento. Eso ha mejorado muchísimo, por cierto. Sí. Porque a mí me toca también hablar mucho con los dos de eso, y yo se lo digo. Yo les digo, miren, ustedes tienen que... Desde temprano comencé a decirle ese tipo de cosas. Y eso ha mejorado mucho. ¿Por qué? Porque es verdad, el sobrino de él es nieto tuyo. Es la sangre que lo lleva. Claro. Y entonces en la política, tú tienes que también saber que una cosa es ser adversario político y otra cosa son las relaciones primarias. Que tú eso nunca lo puedes perder. Sí. Y más como tú tienes el país por delante. Porque al final de cuentas, tú lo que tienes que ver el norte es el país. De aquí no nos vamos, bienvenido, aquí vamos nosotros a morir. Exactamente. Tenemos que garantizarle a este país tranquilidad y estabilidad. No, ya los años no nos permiten irnos. Uno luchó mucho para garantizar esta tranquilidad y esta estabilidad. Porque tú cuando eras joven y yo vivíamos un sobresalto permanente. Correcto. Y ahora eso que estamos viviendo aquí en el país, en los últimos 40 años de estabilidad política y social, se le debe al liderazgo político dominicano. Exactamente. Eso no se puede perder, Y además, en la situación en que está el universo, la bolita de convulsionado por todas partes. Este es un paraíso. Pero claro, por eso es que tú sabes que el mayor atractivo del país que tenemos nosotros para el extranjero es eso, la estabilidad para cualquier inversionista. Analiza más de 40 años de estabilidad política y social. Es. Y hay que darle, Esa es la gran lección de la guerra de abril. Sí, y eso hay que dárselo a ese liderazgo político, que tú puedes estar o no de acuerdo, que se llama Balaguer, Peña. Y a un pueblo que fue a la calle. Y a luchar por eso. Por la constitucionalidad, cosa no vista antes en toda América Latina. Así es. Bueno, sin querer queriendo, el tiempo se nos fue sin querer queriendo, llegamos al final del programa. Yo le agradezco sobremanera y le pido que no se me pierda. No, yo no me pierdo. Porque a veces me comunico más fácil con el presidente de la República que con usted. Bienvenido, todo depende. Usted es un... Fíjese que usted me escribió a las 2 de la mañana y yo le estaba contestando a las 6. Es un gustazo tener un programa con usted porque creo que nos podemos mover entre el pasado y el presente. Correcto. Y ya tenemos unas elecciones caminando. Así es. Hace rato que está caminando, que por cierto es un punto de debilidad de la Junta, pero que ya la hablaremos en el próximo programa, porque al país le conviene tener una Junta con autoridad. Totalmente de acuerdo. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.